Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenos días para muchos que aún no habéis comido. Yo soy Mari Nieves Lozano Carbonero, Marini como muchos me conocéis, y os voy a presentar a los miembros, a tres miembros que tenemos aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Un momentito. Buenos días para muchos que aún no habéis comido. Bueno, disculpad estas cosas del directo. Bueno, os voy a presentar a tres compañeros que están en representación de todas las compañeras y compañeros de las comisiones por el grado. Bueno, a mi derecha empezamos por Juan Carlos. Juan Carlos Rodríguez, efectivamente. Pensé que salían los nombres, por eso simplemente he dicho Juan Carlos, porque pensé que salía lo demás. Después de Juan Carlos tenemos a Francisco Javier Montero y después tenemos a Juan Felipe Rodríguez. Y ya os voy a dejar con ellos, que tienen muchísimas cosas que contaros. Hasta luego. Buenas tardes, compañeros y compañeras, todos los que estáis viendo esta rueda de prensa. Gracias a los periodistas y a las periodistas que asisten a esta rueda de prensa. Y también queremos saludar a los que estén por screening, que nos están haciendo preguntas ya, algunos compañeros periodistas, para esta rueda de prensa. Entonces, lo primero que queremos decir es que no estamos... hemos convocado una huelga de 4 días, a pesar nuestro. No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, paran los técnicos superiores sanitarios, en definitiva, se para el hospital. Entonces, no queríamos hacer eso. Hemos estado durante muchos meses intentando negociar, intentando llegar a acuerdos, pero no ha sido posible. Nos han obligado a hacer esta convocatoria de 4 días, que comienzan el 30 y el 31 de este mes, y el día 3 y el 4 del mes que viene, y que finalizaremos el día 3 con una gran manifestación en Madrid, a partir de las 12 de la mañana, que saldrá del Ministerio de Hacienda, porque Hacienda no nos paga. Seguiremos atravesando la calle Alcalá para bajar por el Ministerio de Educación, porque Educación no nos hace ni caso en nuestra reivindicación educativa, y acabaremos en el Ministerio de Sanidad, que nos ignora, nos vapulea y nos engaña. Y esto viene como consecuencia de esas negociaciones, por una serie de objetivos que le voy a dejar a mis compañeros para que podamos hablar los tres, cuáles son los que se pretende con esta huelga, y a partir de ahí admitiremos todas las preguntas que sean para todas las dudas de todos los compañeros y compañeras, tanto por streaming como aquí presencialmente, nos quieran hacer. Así que le paso a Paco para que haga una introducción como yo y luego ya seguiremos hablando. Buenas tardes. Yo hay una cosa, más allá de los motivos que ahora explicamos a los que vamos a la huelga, que quiero denunciar públicamente de hoy, y es la situación que estamos viviendo en algunos servicios de salud con la imposición de unos mínimos que no basta con que nos los impongan y sean considerables, sino que luego los rectifican sobre lo acordado y entregado en acta. Eso nos está pasando y nos parece que en un Estado de Derecho estas situaciones no se tendrían que permitir. Tenemos ahora mismo problemas muy serios en varios servicios de salud con los mínimos que los quieren rectificar después de haber sido o acordados o impuestos y publicados ya. Volviendo al tema de la huelga, sabemos el daño que vamos a causar porque somos profesionales sanitarios que trabajamos en unos servicios esenciales dentro de lo que es el sistema sanitario. En esos servicios esenciales realizamos pruebas de diagnóstico y aplicamos tratamientos, y el perjuicio de la ciudadanía es considerable, pero es que, como ha dicho mi compañero Juan Carlos, no nos queda más remedio, y hemos sido bastante prudentes con la convocatoria de 4 días. El 11 de junio mantuvimos una reunión en el Ministerio de Sanidad, citados por ellos como comité de huelga, cuando teníamos una convocatoria hecha ya para el día... Habíamos hecho una convocatoria de huelga para el día 2 y 3 de junio y tuvimos que pasar al 16 y 17 de junio a la espera de la reunión del Ministerio de Sanidad. Cuando salimos del Ministerio de Sanidad teníamos encima de la mesa puesto por parte del Ministerio de Sanidad la respuesta a todos los problemas que llevamos los técnicos superiores sanitarios sufriendo desde hace 40 años. Días después, todos aquellos compromisos desaparecieron al trasladarlo en el borrador del 15 de julio.
Estos compromisos afectaban al nivel de titulación, recordando a los que no son técnicos superiores y no lo viven todos los días, que somos el único país de sociedades avanzadas, incluso podría afirmar en sociedades en vías de desarrollo, que para estos profesores sanitarios destinan una formación totalmente deficiente de 2 años, con la imposibilidad de asimilar todos los avances científicos tecnológicos que dentro de la rama sanitaria somos posiblemente los profesionales que más evolución tienen continua. Y tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos. España se unió a unos compromisos con la Unión Europea y los países de la OCDE cuando asume el Espacio Europeo de Educación Superior. Transformó todas las titulaciones y las adaptó para que hubiera una libre circulación de trabajadores y una libre circulación de conocimientos. Sin embargo, en España, la única que no se ha hecho ha sido la de los técnicos superiores sanitarios, a pesar de que el Ministerio de Sanidad tiene desde el año 98 3 informes propios públicos recabados por ellos en los que se constatan estas diferencias de formación y la distancia a la que estamos cada día más de nuestros homólogos europeos. Es muy triste, pero es la historia de la historia de la ciencia en España, siempre apartada y mirada de lado y echada aparte, y lo único que queremos es estudiar más para aprender, para atender mejor. Que nadie piense que estamos pidiendo que se nos regale un título. Queremos estudiar más para poder atender mejor. Hola, buenas tardes. Bueno, ya han dicho gran parte de la cuestión mis dos compañeros. Únicamente recordar que en la anterior convocatoria, que se aplazó debido a los compromisos que se adquirieron en el Ministerio de Sanidad y que no fueron cumplidos por parte de, pues vamos a decir, de la ministra, porque es la que está al frente del mismo. Ese es el motivo principal. Nosotros pensamos, era la primera vez en 40 años que ante una serie de peticiones el Ministerio de Sanidad nos decían que teníamos razón y que estaban dispuestos a cumplirla. Y evidentemente tocó suspender la huelga en visos de ver de los acuerdos hasta donde llegaban. De todos aquellos, únicamente uno, que es el cambio que han hecho en el borrador del Estatuto Marco referente a que los técnicos superiores sanitarios son MECU 5 y que por lo tanto son MECES 1, es decir, el primer nivel de la enseñanza superior dentro de lo que es el marco de las cualificaciones de la educación superior en España. Ese es el único, puesto que la comisión que está constituida por varias comunidades autónomas por el tema del grado universitario, esta es la hora que todavía no se nos ha llamado para estar presentes en la misma, si bien parece ser que ha habido una reunión y solo para una de las titulaciones. Decir también que en esta ocasión la convocatoria de huelga va dirigida no solamente al Sistema Nacional de Salud, es decir, Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad, sino que también va dirigido al Ministerio de Hacienda, el cual es el culpable de que después de 18 años todavía estemos trabajando, digamos entre comillas, por amor al arte, gracias al Ministerio de Hacienda. Y es que lo que tendríamos que estar cobrando desde enero del 2008 es el grupo B que figura en el Estatuto Básico del Empleado Público, que esta es la hora que todavía no se nos ha abonado. Son miles y miles y miles de euros lo que se le debe a cada técnico superior, los cuales, ya se ha dicho, ¿no?, somos continuamente ignorados por el Poder Ejecutivo, el de ahora y el de antes. Y hemos llegado tristemente a tomar estas medidas ya que no nos gustan, como bien han dicho, pero es que lo que no puede ser es que nos tengan una tomadura de pelo de más de 40 años y que encima después te digan que tienen unos compromisos adquiridos, y tampoco se cumplan. Entonces, bueno, nosotros ya en el 2005 dimos un aviso de lo que éramos capaces. Se llegó incluso a encerrarse en sitios oficiales y en los hospitales y en la universidad, y mantuvimos una huelga de hambre de 20 y tantos días, y no solamente estamos dispuestos a llegar a eso y a una huelga indefinida si hace falta, sino a mucho más, y no vamos a adelantar de qué estoy hablando. Pero ya la línea roja ya está, la hemos traspasado, no vamos a esperar más, y lo único que estamos pidiendo es que se nos haga caso, y no que se nos trate como la escoria de la sanidad, porque hacemos un trabajo primordial para todo el sistema sanitario estatal, para la ciudadanía, y esta es la hora que todavía estamos esperando que los señores políticos nos lo agradezcan y que por lo menos nos paguen
el grupo funcionarial que nos corresponde. No estamos pidiendo una cosa que nos corresponde desde hace 18 años nada menos. Caso inaudito en el planeta Tierra. Entonces, bueno, es a lo que estamos. Ahora hablaremos con más detalle de las 4 partes que están implicadas en este problema que nos han causado. Y como repito, no vamos a parar aquí. O sea, ya la palabra respeto se la saltan pues todos los políticos, el Ejecutivo, comunidades autónomas, que no se han preocupado para nada cuando ha habido el Foro Marco para el Diálogo Social de llevar nuestras reivindicaciones, las cuales se las habíamos trasladado y les habíamos dicho hacer el favor de pedir explicaciones a la ministra de Sanidad que por qué los compromisos adquiridos con los técnicos superiores sanitarios no se han cumplido. Bueno, ni una sola comunidad autónoma, ni una sola preguntó absolutamente nada de nosotros. Pero cuando hay una pandemia, bien que se acuerdan de nuestro colectivo. Perdón un momento, un inciso. La falta de compromiso llega hasta el punto, ya no son compromisos adquiridos en sede ministerial, va mucho más allá. En el año 2022, en noviembre del 22, creo que fue el 22 de noviembre, que es un jueves, y si no es el 22 de noviembre es el 24, publica el BOE el acuerdo marco del siglo XXI para una administración del siglo XXI. En ese acuerdo marco suscrito por la actual titular del Ministerio de Hacienda, y entonces era titular de Hacienda y Función Pública porque estaban los ministerios fusionados, entre otras disposiciones, para renovar la administración del siglo XXI, hay un punto que es abonarnos, por fin, el Grupo B, suscrito con 2 sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, por parte del Ministerio de Sanidad y por la persona de María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda. Hasta eso que está publicado y regulado en ese boletín, firmado en ese boletín, en el que se dice que a lo largo de 2023 se pondrá en marcha el pago y el abono del Grupo B, hasta en eso dan marcha atrás. Sí, y a mí me gustaría también hacerle partícipe a todos ustedes de que las comisiones por el grado no están solas. Las comisiones por el grado es la cabeza de lanza de todo este tema. Representamos a miles y miles y miles de técnicos superiores sanitarios. Hemos comprobado en las asambleas que hemos hecho prácticamente en todos los centros sanitarios de este país, a través de los compañeros en las diferentes comunidades autónomas, que los técnicos han dicho basta ya, que han dicho ni un paso atrás, que no nos vamos a volver a dejar engañar tranquilamente. Y ellos están dispuestos a llegar donde haga falta. Y el día 30 se comprobará que sin técnicos la sanidad no funciona, porque los técnicos superiores sanitarios podemos ser menos en volumen, en número de trabajadores dentro de los hospitales, pero somos una parte fundamental e imprescindible para el diagnóstico. Más del 80% de los diagnósticos se realizan por pruebas técnicas. Si no hay pruebas técnicas, un escáner, una mamografía, una resonancia, un tratamiento oncológico, una biopsia, un análisis de sangre, de orina o de lo que sea. Yo siempre le digo a los compañeros, porque hay mucha gente que no sabe qué son los técnicos superiores sanitarios, que cuando uno va al hospital para él mismo, para su madre, para su hermano, para su hijo, para su amigo, no sale de ese hospital como mínimo sin una radiografía y sin una analítica. Pues esa analítica y esa radiografía se la hacen técnicos superiores sanitarios. Y nosotros trabajamos por el bienestar de la salud de toda la ciudadanía. Y yo creo que toda la ciudadanía debe de querer que los técnicos superiores sanitarios estemos mejor formados, que seamos más competentes, que la tecnología, lo que hoy es novedad, mañana puede estar obsoleto en nuestro campo cada día más. Estamos preparados y tenemos que estar preparados para darle una mejor solución diagnóstica a los pacientes que acuden a los facultativos. Y tampoco estamos solos porque tenemos el compromiso y tenemos el apoyo y la solidaridad de las asociaciones europeas, tanto del área de radiología como del área de laboratorio. Tenemos escritos en los que se nos dice que están a favor nuestro, que apoyan la huelga y que reivindican contra la homologación de nuestros títulos a toda Europa. Tenemos apoyos por escrito de la mayoría de las sociedades científico-médicas. Tenemos apoyos por escrito de los mayores y mejores investigadores de este país. Y parece ser que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno en general, ignora todo esto. Nosotros creemos que esto, y tiene la ciudadanía que saberlo también, es culpa de todo el mundo, de Hacienda, de Sanidad, de Educación y de las comunidades autónomas. Porque lo que estamos pidiendo no es una cuestión de dinero,
No cuesta un euro más ni a las comunidades autónomas ni al Ministerio de Sanidad. Lo único que tienen que hacer es tener la voluntad política de hacer las cosas que deben de hacer y no dejarse chantajear por presiones corporativas o de otro índole para que esto no se haga. Llevamos 40 años y los técnicos han dicho basta ya y no vamos a parar hasta conseguir el objetivo en el que estamos planteando una mejor formación para atender mejor a la ciudadanía. Bien, quisiera hacer hincapié en un tema que es el tema económico. Es decir, cuando hemos hablado con el Ministerio de Sanidad de nuestras reivindicaciones, salvo lo que es la cuestión del Grupo B, que es que nos lo tienen que dar ya sí o sí, porque con 18 años de retraso es mucho dinero, es mucho capital el perdido por los profesionales técnicos superiores sanitarios, es que eso no tiene ya ni vuelta de hoja, y más con un acuerdo marco, como ha comentado Paco. El resto de reivindicaciones, el que nos declaren profesión sanitaria titulada y regulada, el que nos definan correctamente en el MEQ5 de que se necesita un título habilitante para realizar el ejercicio de la profesión, el tema de que no tenemos diplomas de acreditación y acreditación avanzada, etcétera, etcétera, están ya en diversos comunicados puestos, no conlleva gasto económico alguno. No conlleva gasto económico alguno. Entonces, bueno, no sé, señora ministra de Sanidad, no sé qué explicación tiene que dar. Usted dio una rueda de prensa donde dijo que sí que nos estaban escuchando y que estaban dispuestos a llevar a término las reivindicaciones y que mantenían un diálogo, pero es que ese diálogo se ha quedado en nada, se ha quedado al final en una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario que toda la clase política, no solamente el poder gobernante, a nivel estatal, las comunidades autónomas, incluido también Congreso de Diputados y Senado, donde han habido 2 proposiciones no de ley que dijeron claramente que nuestros estudios tenían que pasar al ámbito universitario. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes están recibiendo presiones, bueno, pues tengan el valor de decirlo, ¿no? Díganlo. Es que no tenemos el suficiente valor para llevar a cabo lo que es justo para vosotros, porque siempre se nos da la razón de que es cierto lo que pedimos. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tendrá que poner orden aquí, ¿no? Pienso yo que debe ser así. Presidencia de gobierno incluido. Oposición. Que también, como que al final, cuando llegan al poder, se olvidan de todo lo que han estado reivindicando a favor nuestro. Yo creo que esto ya es hora, ¿no? Y quería hacer una pequeña puntualización sobre lo que ha comentado mi compañero con anterioridad, el tema de los servicios mínimos en las comunidades autónomas. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Yo puedo poner el ejemplo de nuestra comunidad autónoma donde han sacado unos mínimos totalmente sin pactar, sin ser oído el comité de huelga, que ha ocurrido en otras muchas comunidades autónomas, como bien han dicho, pero no solamente eso. Es que han enviado unas instrucciones a los hospitales donde la resolución de Consejería de Trabajo mantiene una serie de conceptos, de fundamentaciones, donde explica que los porcentajes que ahí vienen reflejados únicamente deben ser considerados para urgencias, pacientes oncológicos y personas con riesgo vital, y resulta que las instrucciones que manda la Consejería de Sanidad a sus hospitales evitan hablar de ese razonamiento, con lo cual, si no queda claro que solamente pacientes oncológicos y pacientes con riesgo vital, aparte de las urgencias, deben ser atendidos con la cantidad que hayan salido los mínimos, pues evidentemente estamos distorsionando y estamos reventando el derecho constitucional de la huelga. Es decir, no quieren que la huelga sea un éxito, pero no pasa nada. Nosotros actuamos a nivel judicial, hemos pedido por vía de urgencia una suspensión cautelarísima al Tribunal Superior de Justicia y estamos esperando que el juez diga hoy o mañana lo que tienen que ocurrir con estos mínimos. Es un ejemplo más, quiero decir, lo he puesto como ejemplo para que se vea que a nosotros nos tienen como el último de la fila, y es que ya es hora de decirlo. Es que es así, y tiene unos profesionales como la copa de un pino trabajando, que han dado la talla cuando lo han tenido que dar en situaciones extremas, y ustedes, señores, no lo valoran, ¿entienden? Y estamos hartos de todos ustedes. Este conflicto se produce en el entorno del Estatuto Marco, ¿no? Que habéis visto que bueno, hay muchos colectivos que pueden
pedir unas cosas y estar pidiendo otras. Nosotros no estamos pidiendo que se invente nada para nosotros, que es lo más triste de toda nuestra situación. Nosotros solo estamos pidiendo que se aplique la normativa laboral sanitaria, en la ocupación de los puestos de trabajo. A día de hoy seguimos padeciendo un intrusismo y una usurpación de funciones que avergonzaría a cualquier ciudadano o homólogo europeo. Seguimos padeciendo una falta de formación y tenemos que actualizarnos continuamente en base a nuestros propios recursos, porque ni a nivel del Ministerio de Educación se facilitan, ni saben ni conocen realmente lo que es un técnico superior sanitario y las funciones y el ejercicio de su profesión, lo que conlleva. Lo que pedimos en cuanto a la cuantía económica que hemos hablado ahora del Grupo B tampoco es inventar nada. Es que ellos reconocieron en el año 2005, hace estos días, 20 años, 25 de octubre del 2005, en otra huelga con un encierro en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid y prorrogada huelga de hambre porque una ministra tuvo el santo valor de contradecir lo que dice la ley y en vez de reunirse con los convocantes de la huelga, se reunía con los sindicatos mayoritarios, que fueron los que luego nos llevaron al engaño después de acabar la huelga de hambre, con unos grupos que iban a arreglar todo lo que había mal en el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros pedimos, entonces, lo proporcionó la propia Administración Pública, nos dijo el 25 de octubre del 2005, los técnicos superiores estáis mal clasificados porque estáis con nivel de bachiller. Teníamos que estar con nivel de grado o de diplomatura entonces, y estábamos con nivel de bachiller. Dice, el Ministerio de Administraciones Públicas se compromete a que en la próxima normativa que se desarrolle sobre empleados públicos tendréis un grupo de clasificación propio. En el 2007 salió el EBEP, se nos asignaba el grupo propio, pero una disposición transitoria, que es la más transitoria de la historia de este país, que dura 18 años, a pesar de que se ha derogado el Estatuto Básico del Empleado Público y se ha vuelto a publicar un texto refundido, con derogación en el año 2015, mantienen una transitoriedad que se basaba en que cuando estuvieran implantados los títulos universitarios de grado que se acogen en base al Espacio Europeo de Educación Superior, se procedería a la inclusión de los nuevos grupos de clasificación. Se hizo para todos. Si ustedes conocen o recuerdan un poquito la Ley de Función Pública del año 84, había un grupo A que era para los licenciados, había un grupo B entonces que era para los diplomados. Eso se transformó en el A1 y en el A2, que ahora se habla de la Plus y demás. Esos A1 y A2 son fruto o hijos del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cómo es posible que se permita que haya un A1, un A2 y que en vez de haber un C1 no haya un B? ¿Cómo es posible que desde el año 2008 en todos los presupuestos generales del Estado y en todos los presupuestos de las comunidades autónomas aparezcan las cuantías que tienen que recibir los técnicos superiores, bueno, las personas que ocupen el Grupo B y no se dé cabida a este colectivo en el Grupo B que se ha creado exclusivamente para los técnicos superiores? Solo una última cosa, y quizá luego tenemos que pasar a las preguntas que nos están haciendo vía Internet, pero a mí me gustaría decirles que la clase política en general menosprecia a los técnicos superiores sanitarios. Cuando la pandemia, nadie sabía quién hacía las PCRs. Parecía, según los periodistas, y perdónenme, y según las televisiones, que las PCR las hacían las enfermeras. Las PCR las hacíamos 24/7 los técnicos superiores de laboratorio que estábamos allí. Los compañeros que tenían que subir con el traje EPI a hacer las radiografías pulmonares a los pacientes que estaban ingresados eran técnicos superiores del área de la radiología. Por tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, la vicepresidenta segunda de este gobierno en el Parlamento, no hace tanto, le inquirió al presidente del gobierno que pusiera donde tenían que estar a los técnicos superiores sanitarios. Y es la vicepresidenta segunda del gobierno, del mismo grupo de Sumar, del que es la ministra de Sanidad. Por tanto, primero, dígale a la ministra de Sanidad que sea ella la que nos coloca donde nos tenemos que estar. Que deje de ningunearnos, que deje de vacilar con los técnicos, y perdónenme la expresión, porque es la verdad. Pero como parece ser que hasta ahora los técnicos lo que hemos hecho ha sido dialogar y tener más cabeza y más sensatez que los propios políticos, pues se creían que todo el campo era orégano. No, se acabó. Aquí hemos dicho basta y se acabó. Las comunidades autónomas, al principio también nos daba cosa convocar huelga.
Porque, claro, nos decían algunos consejeros y consejeras de las comunidades autónomas que los perjudicados iban a ser ellos, porque las competencias están transferidas, los hospitales están en las comunidades autónomas y el lío le va a venir para la comunidad autónoma y para el grupo de gobierno de la comunidad autónoma. Por tanto, nosotros mandamos, como dijo mi compañero Juan Felipe al principio, un escrito a todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en las que le decíamos lo que estaba pasando y ellos en esa reunión tenían que exigir que esto se llegara adelante, estos compromisos, porque además, como digo, no le cuesta un duro. Entonces, un euro, perdón, ya soy mayor y ya confundo, un euro, no un duro. Y eso hace que nosotros nos hayamos replanteado, como tampoco han movido ni un dedo para poner sobre la mesa estos problemas, el que ellos también son responsables. Por tanto, las comunidades autónomas son igual de responsables que los 3 ministerios que estamos comentando continuamente aquí. Por eso quiero decirles que en este momento tienen que asumir todos, cada uno, su cuota de responsabilidad. Y yo creo que, Marinieves, si nos trasladas alguna pregunta. Sí, acabamos de hablar aquí los 3 representantes. Bueno, decir que ni siquiera el Ministerio de Sanidad en esta ocasión ha recibido al comité de huelga, cosa que nos debe de recibir por imperativo legal. O sea, se ha saltado. La vez anterior sí que nos recibieron, ha sido para engañarnos, como se ha comprobado, pero es que esta vez ni tan siquiera se nos ha recibido para hablar absolutamente de nada. Y recuerdo que estamos a 2 días de comenzar la huelga. Decir únicamente, por último, que las organizaciones que componen este comité de huelga son el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Colegio Profesional de Técnicos Superiores de Laboratorio de Extremadura, Asociación Estatal AETEL de Técnicos de Laboratorio de Anatomía Patológica, Asociación Estatal AETR de Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia, así también como graduados de Radiología, la Sociedad Científica Estatal SETS, el Sindicato Estatal SIETES, que es el convocante de la huelga, la Asociación Gallega de Técnicos Superiores Sanitarios, UTESGA, el Sindicato FESITES Castilla-La Mancha y el Sindicato de Cataluña SICTES. Se han unido o están apoyando la huelga que vamos a empezar en breve, la Unión de Colegios Profesionales de Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, el Sindicato RED, la Unidad Sindical de Castilla-La Mancha y el Sindicato Intersindical Valenciana. Quería preguntarles, como en la primera intervención justo la perdimos, si nos puede decir esos datos principales de los días que va a ser la huelga. Ay, perdón. Sí, los días que va a ser la huelga, por dónde se va a transcurrir la manifestación y, digamos, esa reivindicación principal. Eso por una parte. Y después, respecto a lo que decía el contacto con el Ministerio, que esta vez ni les ha recibido, ¿cómo ha sido ese contacto? Si les han pedido, si ni siquiera les han contestado, que nos dé un poquito más detalle. Gracias. Vale, con mucho gusto, lo repito. Nosotros decía al principio que nos hemos visto obligados a convocar una huelga, 4 días de huelga en principio, que empiezan el día 30 y 31 de este mes y continuarán el día 3 y el 4 del mes que viene, para todos los profesionales técnicos superiores sanitarios, no solo los que trabajen en hospital, sino en investigación y en todos los centros donde haya técnicos superiores sanitarios, ¿vale? Y que culminará estos 4 días de huelga en principio con una gran manifestación aquí en Madrid, que será el día 3 y que vamos a recorrer los 3 ministerios un poco implicados, que son Hacienda, porque no nos paga desde hace 17 años el dinero que nos tenían que pagar como Grupo B. Hemos calculado, porque las cuantías económicas son muy difíciles, porque cada comunidad autónoma tiene un salario base todos, pero luego tiene unos complementos y una serie diferente, que entre 200 y 250 euros al mes estamos perdiendo los técnicos superiores sanitarios desde hace 17 años. Por tanto, es un dinero muy importante. Con sueldos muy bajos, que en algunas comunidades autónomas se están quedando muy cerquita del sueldo mínimo interprofesional, cuando luego somos súper especialistas en ámbitos como la genética, como la biología molecular, la resonancia magnética, los institutos de investigación, y están ganando algunos compañeros nuestros en algunas comunidades autónomas 1.300 euros, que es una miseria y es una vergüenza. Bien, entonces, primero Hacienda, por eso, y también porque, como ha dicho mi compañero, está firmado un acuerdo marco que lo firmaba ella misma con los 2 grandes sindicatos donde se ponía que nos iban a empezar a pagar, pues tampoco lo hicieron, y eso hace 8 años, me parece.
Del 22. Tres años. 3 años y tampoco les ha dado tiempo a hacerlo. Debe ser que como el problema político que tienen en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno es tan grande, pues no les da tiempo a hacer nada más. Y luego pasaremos por Educación, que es el responsable de que nos homologuen nuestros títulos, y acabaremos en el Ministerio de Sanidad, porque es quien depende como máximo empleador que diga qué título y qué formación tienen que tener los técnicos superiores sanitarios, y además es el equipo de gobierno con Mónica García a la cabeza quien nos ha engañado. Una ministra que dice que es progresista, una ministra que en las calles de aquí de Madrid, compañeros y compañeras que estamos aquí ahora y que han estado y que siguen estando, hemos estado en las calles delante de una pancarta con ella diciendo que la sanidad pública hay que defenderla y mejorarla, pero lo que no puede ser es que la sanidad pública para la ministra sea solo los médicos y las enfermeras. Existen otros profesionales muy importantes como los técnicos superiores sanitarios y por eso acabaremos la gran manifestación en el Ministerio de Sanidad. Sí, con respecto a la pregunta que mencionabas, bueno, comentarte que lo que es a nivel oficial por escrito han habido 2 contestaciones. La primera viene firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional, por orden de la Directora General de Ordenación Profesional, y en la misma más o menos viene a decir que ellos no se habían comprometido a nada. Es decir, estas personas que estamos aquí, que tenemos cerebro plano, resulta que es que les entendimos mal y por eso desconvocamos la huelga. O sea, pero ¿en qué cabeza cabe contestarnos de esa manera, que ha sido ya lo que nos ha agotado el último, o sea, que se desbordase el vaso, quiero decir? Ha habido un grupo de trabajo, para lo que es el estudio de transformar las enseñanzas de actuales de lo que son las áreas de laboratorio de anatomía patológica y por el otro lado lo que es imagen para el diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia y dosimetría, que hizo una reunión y el señor subdirector general de ordenación profesional pues nos dijo que sin ningún problema estaríamos en las mismas a partir de la segunda reunión y que además se iba a incluir también lo que era el estudio de la transformación educativa para las áreas de laboratorios, que hasta el momento no estaba incluida, y siempre han sido 2 profesiones que desde décadas atrás el Ministerio, incluso en sus informes oficiales que ha publicado, siempre iban de la par, porque fueron las primeras profesiones que salieron de técnicos superiores sanitarias desde el año 84 en la orden ministerial de junio que firmó Ernest Lluch. Evidentemente mienten cuando dicen que es que no se comprometieron a nada. Nosotros no desconvocamos una huelga si no hay unos compromisos. O sea, es que es de chiste. Y después hay una segunda carta que, en contestación a una petición que hacemos de reunión a la ministra de Universidades, nos contestan, no nos dan reunión, pero nos mandaron una contestación oficial por escrito, diciéndonos claramente lo que hasta ahora nunca se había visto plasmado en el papel, y es que el Ministerio de Universidades no tiene para nada en contra de que nuestras enseñanzas pasen al nivel que corresponde, pero que mientras el Ministerio de Sanidad no reconozca que es el que tiene la llave para poder hacer eso, porque después existen unas comisiones nacionales de las profesiones sanitarias, etcétera, 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 que todos sabéis, lo tiene que decir la ministra de Sanidad, y tiene que ser la ministra de Sanidad la que diga estos señores que ahora son profesionales tienen que ser profesión y tienen que tener unos estudios de grado universitario, al igual que en el resto del mundo. Es que en todo el espacio europeo de educación superior, que es más amplio que la Unión Europea, hay 48 países, somos la isla. Es que es vergonzoso. Y bueno, aquí la propia ministra de Universidades lo ha dicho claro. Ha dicho que esto depende de Sanidad, que de nada sirve sacar grados, como hay algunos ya, de lo que hacemos nosotros. Hay algunos, incluso alguno que ha estado a punto de salir en último momento con personales, con técnicos ya inscritos en primer año, lo tiraron para atrás por las presiones de siempre que hay, por otra parte, y a las cuales el Ministerio, sea de izquierdas o de derechas, siempre hace caso a los mismos. Quería puntualizar una cosita, y es cuando recibimos el escrito del Ministerio de Sanidad, hilan muy fino, ¿no? Porque cogen y dicen, estáis equivocados porque con vosotros no ha habido ningún acuerdo. No, nosotros nunca hemos hablado, desde que salimos del Ministerio de Sanidad el 11 de junio, de acuerdos. Hemos hablado de compromisos que se iban a plasmar en el texto del borrador antes del verano, ni en el de antes del verano ni en el del 15 de septiembre. Nunca dijimos que teníamos acuerdos, porque si hubieran sido acuerdos, serían acuerdos de fin de huelga,
y tienen la misma obligación legal que un convenio colectivo. Y estuvieran firmados. No son acuerdos, son compromisos que adquirieron ellos. Dejarnos que lo vamos a llevar al Estatuto Marco y, por otro lado, se abre la puerta del grado de laboratorio, la transformación. No un grupo de trabajo para estudiarlo, un grupo de transformación de la titulación. Nieves. Bueno, No sé si tienes alguna pregunta más, vosotras. Yo, o sea, para ordenar la... Espera un momentito que te van a... Vale, de cara a ordenar un poco las reivindicaciones que me he ido apuntando, sería reconocimiento como profesión sanitaria titulada y regulada, sería incluido, o sea, una como reclasificación profesional, sería incluido en el grupo B, o sea, que se cobre como si estuvieses en el... Con una aclaración que... Espera, déjala que termine, sí. Vale, termina. Crear, también habéis dicho crear diplomas de acreditación avanzada. Y transformar la LFP en grado. Sí. ¿No? No sé si me dejo alguna cosa más. Bueno, a grosso modo sí, pero por ejemplo, en el tema de la clasificación, nosotros no tenemos que tener una reclasificación, porque estamos ya clasificados desde el EBEC, desde hace muchos años, en el grupo B. Ahora lo que es, en vez de hacer grupos A, B, C y D, lo hacen por 5, 6, 7 y 8, que es lo que explicaba mi compañero del grupo 5. Y lo que pedimos que es en ese grupo 5 se reconozca que se necesita un título habilitante para ejercer la profesión. Parece de cabeza, ¿no? Parece lógico. ¿A quién se le va a ocurrir no decir que eso no se va a poner? Es decir, ¿cómo a un médico, por ejemplo, le van a poder dejar trabajar si no tiene título? Pues parece lógico que a cualquier profesión sanitaria se le diga en ese estatuto que se necesita un título habilitante para ejercer tu profesión, para evitar el intrusismo y para evitar muchas más cosas, ¿no? El perjuicio de los ciudadanos. Eso es. Mira, falta también decir que en la definición que hacen del grupo de MEQ5 en el estatuto, en el borrador del Estatuto Marco Sanitario, únicamente nos definen como aquellos profesionales que tienen un título de FP de grado superior. Eso significa dejar la puerta abierta a cualquier otro profesional a que pueda entrar ahí. Es decir, nos dejan peor de lo que ya estábamos, con las definiciones que nos hacían en la orden ministerial ya antigua de 1984 de Sanidad y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Con esas dos cosas hasta ahora estábamos funcionando. Y actualmente somos Grupo B, y es verdad que somos MEQ5 equivalente a lo que es MECES 1, que es el primer nivel de la educación superior junto con las universitarias, pero en ese MEQ5 tiene que decir claramente que somos una profesión que necesita de un título habilitante para ejercerla. Como dice para el 6 y para el 7. Exactamente, idénticos al 6 y 7, porque son educación superior exactamente igual que nosotros. Y también faltan dos puntos más. Uno era el de que tenía que haber una coordinación en todo el país a través del Pleno del Consejo Interterritorial para que existiesen los técnicos coordinadores en toda España y de forma unificada. Y también lo que es la incorporación real de todas las categorías de técnicos superiores sanitarios, que esta es la hora en el 2025 que todavía hay categorías de los técnicos superiores sanitarios que no están entrando en el Sistema Nacional de Salud. Es que es vergonzoso. Además, que en ese punto la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dice que se tendrán que ir incorporando al sistema aquellas titulaciones nuevas que recojan nuevas funciones que se han creado, como por ejemplo fue en los últimos años documentación sanitaria o como es audiología, con una recomendación de la OMS de que haya audiólogos en el Sistema Nacional de Salud y que se ignora teniendo una titulación habilitante, teniendo una titulación, dietistas, técnicos de ortoprótesis y productos de apoyo al paciente. Son cosas que son increíbles, que estando... Puedo poner un ejemplo muy clarito. En Asturias se cursa la titulación de técnico en documentación y administración sanitarias. La LOPS dice que se tienen que incorporar porque esas funciones se hacen en todos los hospitales de España, en todos los centros sanitarios y prácticamente en todas las empresas. Es una profesión con mucho avance de futuro. Y sin embargo, en Asturias no existe la categoría profesional. Están fabricando migrantes, con el problema ya de por sí que tiene Asturias, que se tienen que ir a trabajar a Castilla y León o a Navarra. Porque ni el propio sistema, teniendo esas funciones en el hospital, se las asigna a quien tiene capacitación, cualificación y conocimiento. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo los compañeros. Primero agradecer
que estén aquí con nosotros y darles las gracias a ellos por el apoyo y lo que nos están diciendo. Y están muy contentos con la huelga. Vamos, que aquí lo que nos piden es una huelga indefinida. Es que me da miedo decirlo porque mi economía está muy precaria, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo he dividido algunas preguntas y esta primera pregunta se la vamos a hacer a Juan Felipe Rodríguez Ballesta. Nos dicen: hola, buenos días. Desde Madrid nos gustaría saber quiénes convocan la huelga y quiénes están en las mesas sectoriales. Creo que sabes por dónde vas, ¿no? ¿Por dónde van? Sí, bueno, la huelga está convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Aquí a mi lado está el representante máximo de la entidad sindical, pero en nombre y representación de todas las organizaciones que componen las comisiones por grado, que son 9, ¿vale? Bueno, como he comentado antes, también hay organizaciones que se adhieren a lo que estamos haciendo. En las mesas sectoriales, como sabéis, hay que tener un mínimo de representación por imperativo legal en cuanto a proporción de votos, etcétera. Entonces, por ejemplo, el sindicato SIETES, aquí en Madrid, está en coalición con el sindicato médico AMITS y de titulados superiores sanitarios. Y con SAE también me dice. Y claro, dependiendo de cada comunidad autónoma, SIETES opta por llegar a acuerdos con otros sindicatos para poder llegar o no, si eso era la pregunta a la que te referías. Pero yo creo que la pregunta no habla solo de mesas sectoriales de sanidad, sino que está diciendo que quién son los sindicatos firmantes para el acuerdo marco. Porque es la pregunta que estamos hartos de que vale. Sí, no, lo ha comentado antes, creo que Paco. El acuerdo marco para el día... el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, perdón. Y el estatuto. Y sí, claro, conlleva también lo otro. Evidentemente lo firmaron comisiones obreras y UGT, que es lo que no entendemos, es que un acuerdo marco con unos plazos fijados y demás, no llegamos a entender bien, y si no nos llega a nuestra mente, que algunos consideran que son de electros planos, ¿no? Pues no sé, que me digan a ver cómo es posible que estos sindicatos, con el histórico que tienen acumulado en el acervo de ellos, o sea, cómo es posible que ante un incumplimiento del gobierno estatal frente a un acuerdo marco y ya han caducado todos los plazos que se dieron, ha sido incapaz de hacerle ni una sola huelga. ¿Cómo es posible que no solamente esos dos sindicatos, sino otros que hay a nivel estatal también? No es posible que en 18 años de ver que hay dos colectivos, no solamente el nuestro, el de técnicos superiores, que tenía que estar en el B, por ejemplo, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y técnicos de grado medio de farmacia, que están justo al nivel debajo nuestro, tienen que pasar a la categoría que somos nosotros ahora, que somos C1. Es decir, ¿cómo es posible que los sindicatos mayoritarios grandes, esta es la hora que no han hecho una movilización a nivel de huelga estatal en 18 años para decirle al gobierno: cúmplalo, que llevan un retraso que no es normal? Pues no, hemos estado 18 años ahí olvidados, en la nebulosa de Andrómeda, claro, denunciando continuamente. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo y estamos contando, aunque parezca mentira. Pero es que es así. Es que no entendemos la función que tienen las fuerzas sindicales. Está clarísima, es de una importancia que vamos. Pero por favor, si firmáis acuerdos y no se os cumple, no movéis ni un dedo. ¿Qué pasa? Ahí. No quiero hablar más del tema. Venga, otra pregunta. Una pregunta ahora para Paco Montero, porque él es de imagen para el diagnóstico, por eso se la paso a él. Nos dicen, si los días de huelga, el quirófano, lo van a usar otros profesionales, hablan de unos en concreto, pero vamos a decir otros profesionales, ¿podemos denunciarlos oficialmente? Por supuesto, por dos motivos. Uno, el primero, por hacer unas funciones para las que no tienen habilitación ni cualificación. Eso es lo primero. Y lo segundo, por sustituir huelguistas durante una huelga. Son dos delitos muy serios, ¿eh? Uno es manejar radiaciones ionizantes ante un paciente y ante otros profesionales expuestos
sin tener la habilitación y los conocimientos para hacerlo, por mucha acreditación del Consejo Nuclear que tengan y que quieran exhibir, que solo sirve según el Real Decreto y según la instrucción IS 17 del Consejo Nuclear, a efectos de protección radiológica, con 4 sentencias del Tribunal Supremo y varios autos diciendo que ese título, esa acreditación del Consejo Nuclear, que la tiene que tener cualquiera que esté en el entorno de radiaciones ionizantes, para conocimiento a efectos de protección radiológica, no sustituye ninguna titulación. Eso por un lado. Y luego sustituir trabajadores en huelga por otros que no están en huelga, eso es un delito muy serio y es una vulneración completa de un derecho fundamental y de un derecho constitucional como es el derecho de huelga. Claro que sí. Los datos, como os hemos dicho todos estos días, los datos de todos aquellos abusos que se produzcan y que no podamos solucionar in situ con los comités de huelga que tenemos formado y con las personas que colaboran en los centros, los datos, transmitírnoslo con pruebas, que eso va para adelante, por supuesto. Al hilo de lo que comenta Francisco Montero, comentar una cosita más, y esto va dirigido a nuestro colectivo profesional. Es decir, hay que fijarse muy bien en lo que marcan los mínimos de cada comunidad autónoma, en lo que pone. Y no en lo que estén diciendo en los hospitales, sino lo que ponen los mínimos decretados desde las consejerías de trabajo o de empleo en la dirección general específica del tema. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos ese sobredimensionamiento de plantilla que han metido por toda la cara, de meter una plantilla excesiva, no conlleva, mucho ojo con esto, porque no conlleva que tengan que hacer programas, o sea, es decir, actividad ordinaria, trabajo de programador de ordinario, sea de la especialidad que sea. Eso, mucho cuidado, porque la gente está intentando ver o creer de que si me meten un 50% en programados porque se puede sacar rutina. No, ojo, hay que leer lo que dice los mínimos de la Consejería de Trabajo. Si te están diciendo que ese trabajo de un 50 o un 30 de ordinario tienen que haber ahí, es para pacientes oncológicos, es para pacientes oncológicos. Y si no llegan muestras o si no llegan pacientes que vienen del ámbito de la oncología, pues aunque hayan 20 allí de ordinario puestos porque esas consejerías lo han decidido, solamente tienen que hacer aquello que conlleve a estos pacientes, a la patología que conlleve. Nunca trabajo de ordinario. Y al hilo de lo que ha dicho él, comentaros que si ocurre que desde las direcciones se os obliga a hacerlo o desde las jefaturas de servicio, nos los tenéis que comunicar para proceder a la denuncia oportuna. A trabajar los días de huelga con los servicios mínimos delante, en la consola, en el puesto de trabajo, donde estemos, en el laboratorio, con los mínimos delante. Los mínimos de cada uno de vuestros servicios de salud, o en el caso de que la sanidad privada, que también está convocada, conteste a la convocatoria y a la propuesta base que hemos hecho de servicios mínimos, en cualquier ámbito de los que estáis convocados, con los mínimos delante. ¿Vale? Hay a este hilo solo una pequeña puntualización. Hay un canal que a nosotros nos ha pasado uno de los abogados, donde se puede denunciar, un canal a través de la inspección, que vamos a pasar a todos los compañeros, ¿cómo se dice?, el enlace para que puedan denunciarlo a través de ahí y a través de las comisiones por el grado y de los abogados de las comisiones por el grado. Y esto se puede denunciar a través de este canal por vulneración del derecho de la huelga y por obstaculizamiento a un derecho fundamental como es el de la huelga. Eso es. Bien, ahora una pregunta, no dejes los micrófonos, que va para ti. Mira, Juan Carlos Panella Bonet nos dice, muy indignado, ¡qué barbaridad! Depender de la dirección de enfermería, que sabéis que pasa en la mayoría de las comunidades. ¿Acaso son los enfermeros los que diagnostican? Tiene toda la razón mi compañero cuando hace esa pregunta y nosotros estamos igual de indignados. Y es uno de los acuerdos a los que habíamos llegado con el Ministerio de Compromiso, mejor dicho, que habíamos llegado para que no se mosqueen, con el Ministerio de Sanidad, de que a través del Consejo Interterritorial, porque como aquí hay 17 o 18 sistemas de salud, uno por cada comunidad autónoma, pues resulta que se había llegado a ese compromiso de que en el Consejo Interterritorial, donde están todos representados, se llevara este asunto para que hubiera coordinación
coordinadores o coordinadoras técnicos y dependientes de la dirección de enfermería, de la dirección médica y no de la dirección de enfermería, porque nosotros no hacemos ese trabajo a través de la dirección de enfermería. Debemos de depender del jefe de servicio o del director o subdirector médico para que los servicios centrales tengan una ubicación diferente. Tiene toda la razón el compañero. Vale. Bueno, otra pregunta que me dicen, y podéis contestarla cualquiera de los tres, quizá que la conteste Paco por ser de imagen para el diagnóstico. La pregunta es, nos piden que hablemos de los rastreos y de los screening. Los rastreos y los screening pueden ser en cualquiera de nuestras categorías, Sí. Muchas de nuestras imagen, categorías. no tiene la imagen. Pero ahora está muy de moda, Sí. por A lo ver, que ha ocurrido. Por favor, explícalo bien. Sí, vamos a ver, la situación vergonzosa que estamos viviendo, nació en Andalucía, pero desgraciadamente hay más comunidades autónomas implicadas. Y los que hemos trabajado en el entorno de la xenología, del trabajo sanitario con mujeres con mamas, es algo que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Porque la facilidad con la que se derivan pruebas diagnósticas a empresas privadas que no reúnen en algunos casos la calidad, pero en la mayoría de ellos lo que no reúnen son los mismos protocolos de calidad que tiene el hospital. Entonces, eso durante años lo hemos vivido los que hemos estado trabajando en ello, porque veíamos que la cosa derivaba hacia algo muy peligroso, ¿no? O que tuviera que venir a la mujer al hospital a repetirse todas las pruebas porque no reunían la calidad o no cumplían los protocolos que establecía el hospital. Lo que está pasando estos días es un ejemplo de cómo, cuando la sanidad no cuenta con los profesionales adecuados para la realización de todas las fases del proceso sanitario, nos encontramos con situaciones como esta. Ahora bien, en una huelga en la que se fijan unos servicios mínimos, la actividad de screening no debería estar contemplada. Hay 2 comunidades autónomas que lo han contemplado al 100% como un intento de lavado de imagen de lo que pueda estar pasando realmente con los screening. Los screening de mama son una búsqueda aleatoria en un sector de población a partir de una edad en la que unos hallazgos que son muy fructíferos y es un éxito encontrarlos antes de que o cuando está empezando dan como resultado el tratamiento adecuado a tiempo, el diagnóstico del tratamiento adecuado a tiempo, antes de que hubiera aparecido con otra sintomatología y estuviera muchísimo más desarrollado. Ahora bien, es una búsqueda aleatoria, no hay una sospecha diagnóstica para tener que ser realizada en estos días de huelga, donde la actividad se centra principalmente en casi todos los servicios de salud, en urgencias y en pacientes oncológicos o con situaciones de riesgo vital que no puedas dejar pasar, evidentemente, porque lo primero que somos sanitarios y tenemos nuestra ética. Pero el screening de por sí no tendría que estar incluido. 2 comunidades lo han incluido al 100%. No entendemos por qué, porque por el mismo motivo tendrían que haber incluido los cribajes de cáncer de colon, con todo el respeto, y no quiero hacer comparaciones respecto a lo que supone el cáncer de mama en este país o lo que ha estado suponiendo para toda una población, más del 50% que son las mujeres, pero también podría ser un screening. Cualquier paciente que entra en el hospital a hacerse una prueba puede tener un hallazgo casual, ¿no? Y de hecho los hay todos los días. Por ese motivo el screening no tenía que estar contemplado. Sin embargo, hay 2 comunidades que lo han metido sin tener que estar, porque no contradice el espíritu de lo que es el derecho a huelga y contradice lo que tiene que ser la actividad urgente y con un determinado tipo de paciente diagnosticado ya o en curso el desarrollo de una enfermedad los días de huelga. Pregunta. Los rastreos en pandemia. Perdona, ¿tú me habías preguntado por el screening o por los rastreos? Por los rastreos perdóname. también. Te he dicho los rastreos. La pandemia, bueno, fue un ejemplo, fue la mayor demostración y algo que los técnicos supersanitarios y otros colectivos también que lo sufren, pero los técnicos supersanitarios llevamos denunciando durante muchísimos años, y es que la gestión en el sistema sanitario se tiene que hacer con los verdaderos profesionales que conocen los asuntos y los temas. La gestión de la pandemia dejó mucho que desear, si no ya hubiese sido por los profesionales de todas las categorías. En los hospitales, en los centros sanitarios, no sé lo que hubiera pasado, porque lo que vivimos ya fue increíble, pero la gestión en los rastreos, por ejemplo, se destinaron a personal que tenía que estar atendiendo en cuidados a personas que estaban ya contagiadas. Se puso a esas personas a hacer rastreos y a hacer recogida de muestras cuando el técnico de laboratorio y el técnico de anatomía patológica están suficientemente capacitados para ello, y así
lo reconoció el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad en aquel momento. Se confundieron efectivos donde colocarlos. Se llegó incluso a personal no sanitario ofrecerle públicamente por un servicio de salud participar en la recogida de muestras. Fue un caos absoluto. Y se privó, sobre todo, de un rastreo efectivo, eficiente, con los profesionales más adecuados para tratar los datos clínicos, como fue prescindir de los técnicos en documentación de administración sanitaria. Son personas que codifican datos y los transforman, datos clínicos y los transforman en datos para los epidemiólogos. En aquellos sitios donde se dieron cuenta y pusieron a los técnicos en documentación para el rastreo, como la Comunidad Valenciana, fue la primera que abrió en verano para el turismo. ¿Vale? En aquellos sitios donde se usaba a cualquiera para hacer un rastreo, el desastre duró mucho más. Hay muchas cosas que hay que cambiar en sanidad. Y tenemos, los que defendemos la sanidad pública, tenemos muchos enemigos fuera de la sanidad pública. Pero es que dentro de la sanidad pública hay comportamientos, hay actuaciones, hay ignorancia de profesionales que están ahí para darlo todo y que no se les deja, que llevan a la sanidad pública a estar en la situación que tenemos a día de hoy, 2025. Bien. Una pregunta para Juan Felipe. Nos dicen, ¿puede un coordinador técnico colocarse en un puesto de trabajo en los días de huelga si no lo hace habitualmente? Eso lo añado yo. Sí, efectivamente. Si lleva esa coletilla que no lo hace habitualmente, no debe. No debe. Otra cosa es que esté haciendo doble función de coordinación y aparte también la función técnica. Entonces, claro, no se le puede decir que no está haciendo una labor que ella hace, ¿no? Pero bueno, principalmente aclarar eso y aclarar también una pregunta que han hecho muchas veces de si los coordinadores pueden realizar la huelga. Claro que sí, claro que la pueden hacer. Deberían hacerla, sobre todo en aquellas comunidades donde vienen ejerciendo esa función y ni tan siquiera tienen nombramiento oficial, como una vez más, repito, es en nuestra comunidad y en otras también, y en Andalucía y en otras, que es vergonzoso cómo utilizan a nuestros profesionales, pero sin embargo a la hora de reconocérselo económicamente, pues naranjas de la China. Y con el cargo del puesto. Sí, ¿no? Ejercen como tales. Exacto. Y lo hacen muy bien, por cierto. Bien, ahora le preguntamos a Juan Carlos. Voy a suavizarla un poco la pregunta. Los sindicatos grandes están con, y lo que sigue, ¿deben muchos favores? ¿Por qué no luchan por los trabajadores? En este caso, por los técnicos superiores sanitarios. Pues no sé, yo no sé por qué, como ha dicho mi compañero Juan Felipe antes, si tú firmas como dos grandes sindicatos, como son UGT y Comisiones Obreras, un acuerdo marco y 3 o 4 años después la ministra se lo pasa por el forro y no te hace caso, no entiendo por qué no se plantan con la fuerza que tienen ellos para que esto se haga. No entiendo por qué en la mayoría de los casos, ahora que hemos convocado esta huelga y que estamos con las movilizaciones, resulta que los sindicatos sacan panfletos grandes donde recogen todas nuestras reivindicaciones y todo lo que pedimos. Pero cuando han llegado a la mesa de negociación al Ministerio de Sanidad, no han puesto ninguna sobre la mesa. Es más, yo no he estado en esa mesa negociadora porque no puedo estar, pero me atrevo casi a decir que no es que no lo hayan puesto, es que han puesto zancadillas para que eso no se lleve a efecto. Han puesto zancadillas, y es que a mí tirarme de la lengua es muy fácil, tanto los sindicatos que están en las mesas de negociación como la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, a la que yo creo que es... ¿Perdón? De ordenación profesional. A la que yo creo que le tendríamos que hacer un monumento a favor en contra de los técnicos. Y yo creo que esa persona debería de dimitir y pedir la dimisión de ella sería algo que debía hacer las comisiones por el grado. Premio Limón. Quería apuntar a una cosa. El problema no es, cuando se critican los sindicatos, el problema no es el delegado sindical de los hospitales. He tenido de todos los colores y gente maravillosa, algunas excepciones puede haber, como en todos lados. El problema es cuando las cúpulas de esas organizaciones, que son las que están donde se negocia, ceden, algo muy típico en este país que pasa, las presiones por delante de las razones, que es el drama de España en toda su historia y el drama de los técnicos. Cuando las presiones, el Ministerio de Sanidad accede a presiones de colectivos mucho más poderosos, mucho más numerosos, y con mucho peso después de un trabajo de muchos años de colocar a su gente en todos los ámbitos de la política, de la sanidad, a todos los niveles, entonces es cuando las presiones hacen efecto. No es un problema, es un problema de la cúpula de esos sindicatos,
lo que hacen cuando no les interesa un colectivo, porque somos pocos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido durante décadas, cuando íbamos a quejarnos a organizaciones de ese calado? Es que, claro, tenéis razón en lo que decís, pero es que sois muy pocos y nos provoca un conflicto con otros afiliados que tenemos que son más numerosos. Hombre, por Dios. Eso es. Por Dios. Bueno, siguiente pregunta. Juanfe, que lo tienes ahí al lado. Estas la están haciendo, por aquí la han hecho varias veces, pero a mí me lo han hecho hoy mucha gente. Están descitando, los jefes están descitando agendas y las están cambiando, adelantándoles las citas para hoy y para mañana. Yo les he dicho que lo que tienen que hacer es hacer fotos de esas agendas, porque si no, no vamos a saber por qué se las están adelantando. Luego eso ya no aparece ahí. No sé si se lo he dicho bien. Contesta tú mejor. Sí, a mí también me ha llegado, cuando venía camino de Madrid, también me ha llegado esa noticia de que hoy mismo estaban recibiendo cantidad de pacientes, cantidad de muestras, que eran más del doble de lo habitual, puesto que alguien, entre comillas, se estaba encargando, no voy a decir nombres, aunque lo imaginamos, pero se encargan de meter mucha más población que en un principio eran para el día 30 y 31, y lo que hacen es, los llaman a estos pacientes, le dicen, no, venga usted un día antes, o 2 días antes, o el día que le hayan dado. Evidentemente, si tenemos prueba de estos, vamos a ir a por todo aquel que haya dado esa orden. Por lo que están haciendo es reventar el derecho constitucional de huelga. Al igual que las muestras que puedan llegar a los laboratorios o pacientes que puedan llegar de programados, servicios de imagen, etcétera. O sea, en día de huelga, si no es por los motivos principales que ya lo hemos recordado muchísimas veces, urgencias, riesgo vital, oncológicos, etcétera. O sea, si no es por eso, esos pacientes no se tienen que atender, muy a pesar nuestro, pero es que si no, el efecto de la huelga no se nota, claro. ¿Vale? Y tenemos que ser conscientes de eso. Es ilegal. La pregunta que acaba de decirnos Mari Nieves, bueno, el compañero que la ha hecho, es totalmente ilegal hacer eso, y posiblemente yo creo que deberíamos sacar mañana un comunicado a todas las comunidades autónomas avisando de esto, porque ya lo hemos detectado, y que haya cada cual que se responsabilice con lo que ha hecho. Y sobre todo, pues es un ejemplo más del medio en el que nos movemos, ¿no? Tan contrario a nosotros, que son capaces de llamar a los pacientes para fastidiarnos la huelga y no son capaces de llamar a las mujeres a las que tenía que haber llamado para continuar los estudios. Correcto. Es así de triste, pero es la puñetera realidad de la gestión sanitaria a día de hoy. Bueno, es que hay muchas cosas que yo no las voy a leer. Hay preguntas que no las voy a leer porque son feas. O sea, feas, quiero decir, son cosas que muchos opinamos, pero que yo precisamente nosotros no debemos leerlas. Cualquier cosa que queráis preguntarnos, cualquier cosa que haya quedado en duda, cualquier historia, hemos hablado de todo, creo. El tema de la educación queda una cosa por apuntar. Es una auténtica vergüenza que con las titulaciones que tenemos nosotros, con la responsabilidad que hay ante el paciente de las cosas que hacemos, ¿no? Y lo que va a tener, lo que le va a afectar a lo mejor a su vida o a su día a día, ya no solo que sea una formación deficiente, constreñida en 2 años, igual que en el año 95, igual que en el año 84 estaban en 2 años, con lo que ha evolucionado la ciencia y la tecnología y la medicina desde entonces. Ya no es solo eso, es que se ha abierto una veda nueva, que es el negocio en la formación profesional. Habéis oído que os encontráis, el año pasado, por ejemplo, hubo aquí en Madrid movilizaciones del sindicato de estudiantes porque los alumnos de la rama sanitaria de la formación profesional de grado superior no tenían lugar donde hacer las prácticas. Habían pagado unos dinerales, habían pagado unos dinerales por las matrículas y de repente no había sitio donde hacerlas porque no habían concertado unas prácticas. Se ha permitido entrar en el ámbito de la educación y sobre todo para estas titulaciones, para todo, pero para estas titulaciones que tienen un especial significado con la salud, a academias, por llamarlo lo más alto posible que puedo llamarlo, en las que se están mal formando o totalmente no formando profesionales que salen con una titulación que adquieren incluso con enseñanzas online.
Si tú sales de España y le dices a cualquiera que alguien está estudiando radioterapia online, no se lo cree. Pues aquí ocurre. Hay una proliferación de escuelas con formación inadecuada, permitida por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, con el fin, con un único objetivo: conseguir, por fin, equilibrar, que España tenga, ahora lo digo, que España tenga los niveles de educación superior que tienen los demás países de la Unión Europea. No se trata de cantidad, señores de los ministerios, se trata de calidad. Como estábamos muy lejos, ahora se está permitiendo, por ejemplo, cursar formación profesional de grado superior a un 20% de los que se presenten sin tener bachillerato. Nosotros sin bachillerato de ciencias, si ya tenemos deficiencias, y bachillerato de ciencias ya es el no va más. Con una acreditación de competencias que puede ser demostrable o testimonial, porque he trabajado en tal sitio. Es alucinante. Y luego se está usando este negocio de la formación profesional, del título a 15.000 euros en ciudades como Madrid, a 15.000 euros, para usarlo de pasarela a la universidad por la vía del cupo de la formación profesional y no del bachillerato de ciencias, que es la gran mina que han descubierto. Estas academias o emporios, porque ahora son fondos de inversión los que lo están comprando, regalando títulos con notas muy altas, concursos de regalo para ya copar las bolsas de empleo de los servicios de salud y para que se acceda a la universidad saltándose el bachillerato de ciencias para estudiar otras titulaciones de la rama sanitaria, como puede ser podología, como puede ser enfermería, como puede ser trabajo social, como puede ser fisioterapeuta, etcétera. Bien. Comunicar también que se van a realizar unas concentraciones internas de manera simbólica a nivel interno en los hospitales, repito, en señal de protesta por esta situación tan kafkiana que vivimos todos los técnicos superiores sanitarios en España. Y estaremos a partir de mañana de las 15 horas hasta durante la noche también, y después del día siguiente, que es el primer día de huelga, hasta las 22 horas, 10 de la noche. Estaremos ahí metidos en señal de protesta. Es un acto totalmente encerrado, sí. Bueno, tampoco es un encierro como los normales, pero el tema es que lo que queremos demostrar es eso, nuestra gran protesta por una situación que no tiene ni pies ni cabeza, se mire por donde se mire, va a ser totalmente pacífico, ahí no se va a alterar el orden de nada, y vamos a aprovechar también para informar a la ciudadanía que entren en estos centros sanitarios de quiénes somos realmente y cuáles son nuestras funciones, que son bien importantes en el Sistema Nacional de Salud. Repito, está todo, absolutamente todo a favor nuestro. Los informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que realizaron dos en diferente época, las dos proposiciones no de ley que ya se ha hablado aquí antes, el apoyo internacional de organizaciones de técnicos superiores, como ha dicho bien antes Juan Carlos, a nivel europeo y a nivel de las asociaciones que son asesoras de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Y la ministra de Sanidad lo tiene. Y se le ha enviado una y otra vez por parte de todas estas asociaciones internacionales. Pero es que aparte, alguien podría pensar, bueno, a ver si los médicos que dicen. Pues resulta que todas las sociedades científicas médicas que están relacionadas con nuestras especialidades están a favor de que seamos grado universitario. Porque somos humanos, efectivamente, necesitan profesionales actualizados. Efectivamente. Eso lo dijeron en SERAM, en uno de los congresos que hicieron, que es que los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico eran la extensión de los radiólogos. Lo definieron muy bien. Y en laboratorio igual, en anatomía patológica igual, en documentación sanitaria igual, en radioterapia, en absolutamente todas las especialidades nuestras, ¿no? Entonces, repito, o sea, ¿qué es lo que se necesita más? Pues que haya voluntad política y se cumpla. Que hasta ahora nadie ha tenido el valor de desdecir a aquellos que vienen presionando sin razones y que, por cierto, esas otras, no las categorías profesionales en sí, sino los representantes, sus organizaciones que las representan y que están en contra y que han hecho un comunicado público en su día por parte de la unidad de enfermera con un montón de organizaciones que dicen representar a sus profesionales, dijeron claramente que no teníamos que ser grado. Esto es, vamos, no sé, esto no se ve en ningún país. Y que el Ministerio de Sanidad ni les llame la atención. Estamos llegando a unos límites que no tienen razón alguna. Bien, pues a estos señores que creen que pierden
parte del poder de su gestión, que quiero pensar que es esa la razón por la cual se ponen tan nerviosos, comentarle que es que nosotros no le vamos a quitar ningún poder de su gestión, que nosotros estamos única y exclusivamente en unos servicios específicos de hospitales y que ni tan siquiera dependemos de ellos, dependemos de los facultativos, de los médicos, de los farmacéuticos, etcétera. Es decir, no hay problema ninguno. Cambien ya el chip, por favor. Una cosita, vamos a ver. Ay, que se me ha ido porque no la he apuntado. Ah, sí, quiero que Juan Carlos nos digas los alumnos, que lógicamente tienen que cumplir con un horario, van a estar allí, pero aconséjales que se lleven sus libros y sus cosas, porque los mínimos... A ver, esto me lo han preguntado esta mañana cuando venía a Madrid también, mientras venía en el coche. Los alumnos nosotros no los hemos convocado porque no podemos convocarle a la huelga. Debería haber sido el sindicato de estudiantes. Lo que sí pueden hacer es apoyar la huelga y adherirse a nuestras reivindicaciones porque es su futuro. Entonces, no está en servicios mínimos la docencia, por tanto, los técnicos superiores sanitarios no van a dar docencia esos días a los alumnos que vayan allí. Por tanto, que se lleven los libros o mejor, que bajen a las concentraciones con nosotros para apoyar estas reivindicaciones porque están, sobre todo para ellos, es el futuro y esto es lo que va a redundar en ello y eso es lo que yo les aconsejaría. Eso es. Bueno, pues ya no hay más preguntas, pero sí que me gustaría que dierais las gracias a diferentes, antes de terminar, a diferentes sindicatos que sí nos han mandado su apoyo y adhesión. Y están aquí también. Yo, por ejemplo, el que está aquí, que es Intersindical Salud, y ya vosotros que sabéis, todos los que nos están apoyando, y yo quiero dar las gracias a los compañeros de otros sindicatos que, aunque esos sindicatos no nos apoyan, ellos están ayudándonos porque son técnicos superiores sanitarios a sacar esta huelga adelante. Una última aclaración sobre los encierros. Los encierros, mientras los realizan los trabajadores son del centro, el encierro entra dentro de la normalidad y de la legalidad. Si los que se encierran en el hospital son todos del hospital, no hay ningún problema ni tiene por qué haberlo. No se te oye. Lo recoge así la ley. Otra cosa sería entrar en hospitales que no, eso no puede ser. Pero los que son del hospital se pueden encerrar perfectamente en su centro de trabajo. Muy bien. Sí, bueno, yo lo he nombrado al principio, no sé si los compañeros que estaban hablando igual no me han podido escuchar al principio, pero he nombrado que aparte de las 9 organizaciones nuestras, apoyan la huelga y las movilizaciones nuestras, Intersindical Valenciana Salud, que la he nombrado antes, el Sindicato Red de Madrid, la Unión Sindical de Castilla-La Mancha y la Unión de Colegios Profesionales de Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, que estarán presentes además junto con nosotros en la manifestación del día 3. Sí, también evidentemente, como no puede ser de otra manera, tenemos que agradecer a Mitch que nos haya permitido estar aquí en esta sala y nos lo haya cedido amablemente como ha hecho siempre. Por tanto, agradecer a ustedes que han venido a la rueda de prensa y ponernos a su disposición. Creo que tienen los teléfonos o los contactos para cualquier cosa y agradecerles que nos den visibilidad porque evidentemente, como está plasmado, somos unos profesionales que parece que somos invisibles. Por tanto, dependemos también de ustedes de esta visibilidad y de que el ciudadano sepa quién son los técnicos y qué hacen. Así que muchas gracias por todo. Gracias.